Oye, hermanos, bueno, bienvenidos a este discipulado. Hoy es 15 de febrero de este 2022, así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de, por lo menos martes a martes, poder usar estos medios para reunirnos y poder compartir algo de la palabra. Y como dice la palabra, no somos miembros de un mismo cuerpo y el cuerpo pues tiene que crecer parejo, ¿no? Independiente de la función que tengamos, independiente del papel, independiente de la importancia que no digamos que como que la cabeza del cuerpo le dé, porque para ubiquémonos en el cuerpo nosotros, para la cabeza todo el cuerpo es importante, ¿no? Porque ya lo hemos hablado, sino que a veces entre los mismos miembros, como que uno se cree más importantes que otros, ¿no? Pero todos tienen la misma importancia dentro del mismo cuerpo. Así es que, pero la idea sí es que el cuerpo crezca parejo, ¿no? Y que vaya en la misma dirección, que es lo más importante. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Por ahí estás, Flori. ¿Quieres orar, Flori, para que arranquemos? Buenas noches a todos, bendiciones. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa que nos regalas, por darnos la oportunidad de crecer en tu palabra, de estar siempre pendiente, Señor, de que lo tuyo es lo más importante en nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre, que todo lo que oigamos y que estudiemos hoy sea para beneficio tanto de nosotros como para nuestras familias cuando lo compartamos. Gracias, Señor, te damos por todos los que estamos aquí y por los que pronto se van a conectar. Esperemos que así sea. Bendito Dios, te amamos, reconocemos tu grandeza, la gloria y la honra, todo es para ti. Te damos gracias, oh Jesús. Gracias, Señor. Todo lo que hacemos es en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, Flori. Amén. Bueno, vamos a estar hablando hoy, bueno, antes de decirle de qué vamos a hablar. Bueno, han habido dos cositas ahí que tal vez como que reafirman la importancia de hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, una de ellas es que por ahí me escribió un muchacho que él se congrega con nosotros y todo, y me hace esta pregunta. Me dice, pastor, es que me están invitando a un encuentro. Yo no tengo mucha información de los encuentros y todo ese asunto, o sea, sé que, pero ¿qué me dice? Es que no sé si ir o no ir. Esa es la primera pregunta. Y lo otro es, bueno, los que estuvieron ayer en la iglesia, ayer pasó algo particular en la iglesia, pues nada grave, pero ¿se acuerdan que ayer una persona pues llegó de visita y no estaba en la lista? Entonces, siempre cuando una persona llega de visita y no está en la lista, uno le entra la curiosidad de saber cómo hizo para llegar ahí, ¿no? Porque a veces hay historias que son muy bonitas. De hecho, no dejó de ser interesante la razón por la cual él llegó, porque, bueno, la persona decía, no, yo estaba allá en las ruinas sentado y escuché la música, la alabanza, y entonces me vine para acá, ¿no? Esa es la parte, digamos, interesante, bonita. Pero cuando le dimos chance para que hablara, bueno, ustedes ya los que estuvieron ayer, pues vieron todo lo que habló y comenzó a hablar, y casi que no me deja predicar. Pastor, ayer fue lunes. Bueno, antier, sí. Sí. Bueno, sí, gracias, Davis. El domingo en la iglesia. Entonces, digamos, antes de arrancar el tema, referirme como a esos dos puntos, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, de esa pregunta que haga ese muchacho de que si que lo están invitando a un encuentro, que si va, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo ven eso? No vamos a hablar hoy de los encuentros, ¿sabes? Sino que fue algo que apareció ahorita y por eso me parece interesante comentarlo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quiero hablar. Ajá. Yo realmente, digamos, reafirmé. Yo he ido a una iglesia y asistía y venía y todo, pero no sé cómo decir la palabra, como reafirmé esa relación tan linda con el Señor, y fue en un encuentro hace años que hizo la iglesia, y ahí estábamos demasiadas mujeres, y fue muy bonito. Después cuando regresamos, hicimos otro, fue a servir de lo que nosotros podíamos dar a la semana.
Pero yo, en un encuentro, yo tuve una experiencia muy linda. Para mí, el encuentro fue muy especial, personalmente para mí. Pastor. Creo que Paula tenía, bueno, Marielitos, ahorita que Paula había levantado la mano, entonces después de Paula viene Marielitos. O sea, nada más Sí. vamos a escuchar 2 o 3 opiniones nada más y después les digo lo que yo pienso. O sea, yo creo que lo que dice Milena es válido, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez fuimos a un encuentro cuando los encuentros eran buenos, ¿no? Pero tal vez yo me refería un poco más bien a ahorita, porque estamos hablando de hace una hora, ¿eh? Que lo están invitando y obviamente están reclutando gente de salga porque vale tanto ir al encuentro. Entonces, ya, digamos, los encuentros ahora, pues obviamente distan mucho de lo que nosotros conocimos como los buenos encuentros, ¿no? Aunque hay algunas iglesias donde los encuentros fueron, son y seguirán siendo manipulados y todo eso, pero claro, obviamente un encuentro bien manejadito, bien sanito, obviamente es un espacio en el que uno puede aprovechar. ¿Qué iba a decir, Paula? Paula, ¿estás por ahí? ¿Tiene Marielitos? Ok, sí, básicamente es, bueno, lo que usted dijo, ¿verdad? En cuanto a que hay que tener mucho cuidado. En realidad, quien le invita a uno a un encuentro, hay que tener mucho cuidado por el hecho de que ahora todos o muchas iglesias montan eso como un negocio, ¿verdad? Entonces, máxime, como dice usted, si están agarrando gente al azar, deja mucho que desear. O sea, no es que están queriendo enseñarle a un grupito específicamente donde están creciendo y quieren fortalecer todo eso que han aprendido y hacerlos caer más en razón en cuanto a la palabra y todo eso, pero hay muchas iglesias que, como dice usted, agarran gente al azar y que venga solamente por pagar una cuota, por sacar, llegar al cupo que necesitan para poder reunirse y entonces hacerlo como un negocio prácticamente. Okay. Sí, es que me dice Paula que tiene problemas con el micrófono, así es que bueno, está bien. Bueno, digamos que nada más para cerrar ese tema, sí, estamos de acuerdo con los encuentros, pero bueno, yo, a lo que yo me voy es que, por ejemplo, los que estamos aquí vemos 19 personas, digamos que somos 19 personas que pertenecemos a Efesios 4:23, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, la mayoría, creo que, bueno, digamos que todos. Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que tendría cabida que alguno de nosotros esté, o por lo menos diga, es que no sé, me invitaron a un encuentro y no sé todavía si ir o no? O sea, ¿cómo lo ven, esa parte? Pastor, bueno, yo en mi caso nunca he ido a un encuentro y, y no sé, la verdad, sí he escuchado acerca de los encuentros, pero bueno, de los encuentros actuales, ¿verdad? De la actualidad ahorita. Y bueno, yo creo que son como más de un ambiente de manipulación de sentimientos, emociones. Es lo que más o menos sé. Entonces, habría que ver si uno va. Yo creo que, bueno, en mi caso, yo creo que lo pensaría muy difícil, sinceramente, que fuera. Sería. Bueno, nada más darle la bienvenida a Isabel, ¿no? Saludos a Isabel. Isabel, bienvenida. Que te has unido hoy aquí. Isabel es la suegra de Josué, la mamá de Karen. Entonces, bienvenida Isabel. Bienvenida. Pero había que preguntarse, la persona que está haciendo esa pregunta, si se congrega, o sea, es un miembro activo y ya veterano de la iglesia, o es una persona nueva. No, por eso devolví la pregunta para los que estamos aquí, los 19 que estamos aquí, los 17. Porque bueno, la respuesta mía para ustedes es, y que fue la respuesta para él es, nadie, digamos, lo que se congrega en Efesios 4:23 ahorita debería estar por lo menos considerando en ir a un encuentro. Porque, bueno, ya cuando me dijo cuánto le cobran por ir y además son iglesias que ni uno, o sea, son iglesias que uno ni conoce, ¿no? ¿Qué va uno a hacer a un encuentro a una iglesia que uno ni conoce? ¿Me entienden? Y además, ¿a buscar qué?
Él me contó que estaban cobrando 25.000 colones, o sea, piensen nosotros nomás, si uno es necesario que uno pague 25.000 colones para ir a tener un encuentro con el Señor, o sea, nada más piensen en eso. Nada más quería cerrar eso porque era un punto nada más, porque a lo que no es lo que vamos a hablar hoy. Y lo otro fue lo de la persona ayer, ¿se acuerdan que él habló, el domingo, perdón? Habló una cantidad de cosas que, bueno, estaba cargado de todo. Entonces hay mucha gente que habla y se emociona y la respuesta mía para el muchacho del encuentro es, bueno, ¿qué vas a buscar allá? O tal vez lo que estás recibiendo ahora no te llena, no es suficiente, o qué. Entonces, ahora, uno no es que quiera amarrar a la gente a las iglesias, pero si la gente anda picando en un lado o en el otro lado, es porque realmente no le llena lo que está recibiendo. Entonces, todos son libres de ir a buscar lo que les llene, ¿no? Pero, digamos, una persona que se congrega en Efesios 4:23, con todo lo que sabemos de los encuentros, pues no debería ni de estar considerando ir a un encuentro. Pero bueno, ese no es el tema. Quería compartir esas dos cosas porque hoy vamos a estar hablando del conocer, ¿no? El conocer, pues, hay mucha diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Que precisamente cuando uno cree que conoce a Dios, pero realmente lo que uno hace es que conoce de Dios, precisamente cosas como estas lo mueven, ¿no? Entonces, uno cree que todas las cosas son de Dios, porque como no conoce a Dios, sino que conoce de Dios, entonces no tiene las bases bien fundamentadas, ¿no? Vamos a estar hablando hoy un poquito sobre eso. Bien, voy a compartirle la pantalla nada más para que empecemos eran dos casos aislados, ¿no? Sino que me llamó la atención eso de gente que cuando tú le das chance que hable, tal vez hace mucho alarde de que tiene una relación cercana con Dios, pero a veces entre lo mucho que habla uno dice, hay mucha religiosidad en esa parte, ¿no? En lo que pasó el domingo. Y él lo le cuento, es lo mismo, ¿no? Hay gente que ya lleva rato congregándose, tiene información, pero la información no le está sirviendo de nada porque uno ve que buscan ir a encuentros y a cosas de esas cuando realmente ni siquiera ha solucionado lo básico de su vida, que es por lo menos, ¿qué es lo básico de una persona cuando llega a los pies de Cristo? Lo básico que uno querría o esperaría que solucione es por lo menos que salga de su situación de pecado. Entonces, pueden ir a 1.000 encuentros si quieren, pero si en lo íntimo no solucionan, digamos, el ubicarse en qué reino está, pues, o sea, de nada le va a servir y va a ir a gastar toda la práctica que quieran, ¿no? Pero bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla nada más. Pastor, Sí. una consulta. ¿Cuál fue la respuesta que usted le dio al chico? No, la respuesta que, ¿cuál, la del encuentro? Ajá, sí. O sea, yo Mira, entiendo totalmente todo lo que, ajá. ¿verdad?, hemos hablado, pero el responderle puntualmente a esa persona, no sé. La respuesta mía para él fue en dos direcciones. Primero, comentarle lo de los encuentros. Lo que nosotros sabemos de los encuentros en algún momento fueron sanos. Yo fui a un encuentro y yo puedo decir que yo estoy en los caminos del Señor porque fui a un encuentro. Pero cuando los encuentros eran sanitos, por ejemplo, los encuentros que hacíamos nosotros en Efesios, que no hicimos muchos, eran muy poquitos, todos los hemos conocido, era realmente de aprovechar ese espacio en tiempo y en lugar para reflexionar, para tener ese encuentro realmente personal con el Señor, para arrepentirse y bueno, le sacamos jugo realmente, ¿no? Eso era cuando los encuentros, lo que menos se buscaba era lucrar con ellos. Entonces, explicarle un poquito a él, eso, los encuentros no es que sean malos, lo que pasa es que se han contaminado, o sea, porque el sacar un espacio, tanto en tiempo como en lugar, para uno alejarse un poco y buscar ese acercamiento, no es que sea malo. El problema es cuando ya para llenar un bus te reclutan a gente de donde sea y vale X cantidad de colones y cuando tú llegas allá resulta que en una noche te quiebran maldiciones generacionales, te ungen con aceite, te imponen manos, te hablan en lenguas, te hacen de todo, ¿no? Paquete completo para que al final, después de 2 días, 3 noches, tú llegues, la emoción de llegar y al día lunes sigue siendo la misma persona. Entonces, a eso es que han llegado los encuentros hoy en día. Entonces, ya entran más en cosas ya de pura metafísica, hasta regresiones hacen en algunos encuentros. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos de los encuentros, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro es ponerlo a reflexionar a la persona es, ¿qué quieres buscar tú en ese encuentro? O sea, ¿qué es lo que andas buscando? Porque si no has encontrado hasta ahorita en lo que has meditado en la palabra, lo que has recibido en la iglesia, o sea, o es que necesitas algo extra, necesitas ir a buscar en otro lado lo que aún no has recibido, ¿qué es? Eso es lo que tiene que la persona meditar.
Obviamente no todo el mundo maneja la información que tal vez algunos podríamos manejar, pero mi respuesta fue por esas dos líneas. No es, digamos, hacerle un contexto de lo que son los encuentros y cómo se han desviado de su propósito. Y lo otro es que realmente uno no necesita pagar para ir a tener un encuentro personal con el Señor, pues si no lo ha podido tener en todos estos meses que se congrega o que ha estado meditando, pues no creería yo que pudiera hacerlo directamente allá. Cuando la mayoría hemos ido a un encuentro, es porque casi que neófitos empezando, ¿no? Y ahí arrancó nuestro caminar cristiano, pero si ya después de un tiempo de estarte congregando, necesitas de un encuentro para ir a buscar al Señor, o por lo menos para eso, algo está fallando ahí, ¿no? ¿Dónde está lo que está recibiendo entonces? Nada, por ahí. ¿Alguien? Pastor, ahí, pero ya, por ejemplo, también hay personas que van a iglesia, van a Efesios, ¿qué es lo que están buscando? ¿O qué les falta? ¿Se me entiende? Voy a quitar la cámara que está como cuadrito el internet. De momento que sí. Déjenme que me perdió hasta la cámara. Démoslo así. No, lo que decía Milena es que sí, hay gente que entre semana obviamente predica, van a otras iglesias. O sea, yo no estoy hablando de no ir a otra iglesia. De hecho, no es la idea nuestra prohibirle a la gente que vaya a otra iglesia. O sea, de hecho, a veces hasta se les recomienda. Si va a ir a otra iglesia, vaya y pese lo que escuche. Eso sí, pese lo que oye, ¿no? Pero es muy diferente de ir a una iglesia que te estén cobrando para ir a un encuentro, porque ya sabemos que eso, hay lucro, digamos, hay dolo de por medio, hay forma de lucrar, ¿no? Pero sí, no, estamos de acuerdo en eso. Ok, bueno, vámonos a ir entonces, déjenme a ver por qué. Listo. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? Sí. Amén. Sí, Señor. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando de esto, es conocer de Dios o conocer a Dios. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay mucha gente que conoce de Dios. Hay también un remanente que sigue permanente, que conoce, o por lo menos que estamos en esa, o por lo menos queremos morir en ese intento de cada día, por lo menos conocer a Dios, ¿no? ¿Cuál es importante? Uno puede subsistir sin el otro, realmente el uno sostiene al otro. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo. Voy a apoyarme yo en este versículo que está en Jeremías 9:23, que dice el Señor en su palabra, dice que así dijo Jehová, no se alaba el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿no? Entonces, es un versículo conocido que ya lo hemos, varias veces lo hemos tocado y todo eso, donde realmente el Señor dice que si en algo uno debería de alabarse, es en entender y conocerlo a Él. Mire que ahí menciona los dos puntos, ¿no? Entender y conocer, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Hay gente que conoce y hay gente que no entiende. Entonces, y dice y, ¿no? No dice o, ¿no? Acuérdense que a uno le enseñaban los conectores, ¿no? O sea, el y, el o es o el uno o el otro, ¿no? En este caso es el y, tiene que ser el uno y el otro también, entender y conocer, ¿no? Generalmente el orden es conocer y entender, porque uno primero conoce y después entiende, pero es básicamente la intencionalidad del Señor por ahí. Nosotros, acuérdense que manejamos un principio en la iglesia que es muy conocido, que dice que uno no ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, el conocer es clave. De hecho, la intencionalidad. Todo esto que les voy a comentar ahorita al principio, pues es algo que ya lo hemos discutido y valga la oportunidad para reafirmarlo, ¿no? O por lo menos las personas que se han unido nuevas a la iglesia al discipulado. Recuerden que la intencionalidad de Dios no es solamente que todos se salven, sino que lo conozcamos. O sea, siempre he hecho énfasis en eso. De hecho, uno de los propósitos por los cuales Jesús vino fue para que nosotros conociéramos al Padre, para mostrarnos al Padre
para que obviamente, y por eso le preguntaban a él, muéstranos al Padre, y él decía, no, 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 el que me ha visto a mí lo ha visto a él, porque yo vine precisamente a eso, a mostrárselo, ¿no? Entonces, eso, y en lo natural aplica, ¿no? Uno no puede amar lo que no, a alguien que no conoce, o sea, el conocer a una persona, pues no es una casualidad, no es que uno la conoció y ya, no, eso es todo un proceso, como también es un proceso conocer a Dios, y conlleva una inversión de tiempo, conlleva una inversión de compartir. En este grupo donde estamos ahorita, por ejemplo, hay algunas personas que nos conocemos más unos a otros porque hemos compartido más, porque llevamos tiempo, porque digamos, se tiene la oportunidad de sacar ese espacio como para compartir, ¿no? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo ahí de la esposa, o sea, yo, por ejemplo, en el caso de mío con Milena. Yo a Milena la conozco desde por allá del año 91, 92, creo que por allá. O sea que estamos hablando como de 30 años largos ya. No es que llevemos 30 años de casados, pero digamos que nos conocemos más o menos, ¿no? Pero imagínese, después de 30 años, yo no puedo decir que yo la conozco a ella totalmente, ni que ella me conoce a mí. Entonces, todos los días de compartir y compartir, uno nunca deja de conocerse, ¿no? Y dijo que somos personas, somos mortales, imagínese, con Dios, más aún cuando es infinito el asunto, ¿no? Es una fuente inagotable de conocimiento el conocer a Dios, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué es importante conocer? Bueno, lo hemos sabido también, lo hemos hablado varias veces. El conocer a alguien te genera confianza, te genera seguridad, que son sinónimos de fe, ¿no? Que obviamente en el caso de Dios, pues sería nuestra fe plena en Él. Por eso es que uno debe estar siempre consciente de saber en quién es que ha depositado su confianza, ¿no? El conocer a alguien, recuerde, le alimenta a uno el concepto que uno tiene sobre esa persona, ya sea positivo o negativo. Cuando usted conoce a una persona, a medida que la va conociendo, o comienzas a tener un buen concepto de la persona, si es que lo que percibes de esa persona es positivo, o un mal concepto si es que es negativo, ¿no? De ahí viene un principio que también tenemos en la iglesia que dice que si uno piensa bien, pues uno siente bien. En la medida en que usted piense bien de una persona, pues usted va a tener buenos sentimientos hacia esa persona. A veces en las parejas se menciona mucho eso de que es que se acabó el amor y es que me dejó de amar, ¿no? Uno no es que exactamente uno deje de amar a una persona, sino que el concepto, digamos, o la información o lo que se tiene, o la forma en la que uno piensa sobre la otra persona comienza a deteriorarse. Entonces, obviamente, si uno comienza a pensar mal, pues se comienza a sentir mal, ¿no? Entonces, pero básicamente todo radica en la información que comienza a tener de la otra persona. Entonces, hay otro principio también que nosotros tenemos en la iglesia que dice que si uno conoce a una persona, pues uno entiende su obra. Entonces, en la medida en que usted conozca a una persona, usted sabe por qué esa persona hace lo que hace, o por qué esa persona no hace lo que debería hacer. Y nos pasa en la familia, ¿no? A veces, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno está chiquillo y todo eso, el papá hacía algo, la mamá hacía algo, entonces como uno los conoce, uno dice, es que ellos son así, ese es el carácter de ellos, o así se criaron, o lo que sea, ¿no? Con Dios pasa igual, hay mucha gente que tiende a criticar a Dios, a hablar mal de Dios, que es un Dios machista, que es un Dios, bueno, tantas cosas que se pueden hablar de Dios, y hay gente que ni siquiera conoce a Dios. Entonces, ¿por qué critican su obra, su forma de ser, su forma de actuar cuando ni siquiera lo conocen? Entonces, cuando leíamos allá el versículo con el que arrancamos, que decía que no se alaba el sabio su sabiduría, bueno, por ejemplo, uno podría poner de ejemplo a Salomón, que fue la persona que por lo menos más sabia que uno conoce, ¿no? Obviamente no más sabio que el Señor, ni que Dios, ni todo, pero una persona muy sabia. Pero ni aún Salomón con toda la sabiduría podía alabarse de esa sabiduría, ni Goliat con su fuerza que podría tener para nada, porque imagínese de qué le sirvió toda esa fuerza y todo ese poderío que tenía Goliat, de nada. La riqueza de Job, obviamente, ¿de qué? Si la perdió, pues después la recuperó, pero así como las cosas se tienen, en cualquier momento se pueden acabar. Entonces, de nada de esas cosas uno se debería gloriar, porque lo que el Señor dice allá, de lo único que uno debería jactarse, o por lo menos gloriarse, es de conocer a Dios, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto del conocer, bueno, hay dos conceptos que Dios tiene de su pueblo, también en algún momento lo hemos visto, y este primero que está en Jeremías 4:22, que es un concepto bastante duro, digámoslo así, que estamos hablando del mismo pueblo de Dios, porque más adelante vamos a ver otro concepto, pero ya cuando uno llega a conocer al Señor y obviamente acuérdense en que a la medida en que usted conoce a alguien, usted lo entiende y a la medida en que lo entiende, pues comienzas a caminar con esa persona y si la información es positiva, pues comienzas a amarla. Por eso a veces cuando yo oro en la iglesia, que estamos haciendo la oración del llamado, por lo menos que dice que
que ya con el Espíritu uno ya tiene la capacidad de poder buscar al Señor por medio de su palabra, y que si uno lo busca lo va a encontrar, y si tú lo encuentras lo vas a conocer, y en la medida en que lo conozcas lo vas a amar. O sea, no es que, les decía yo ahorita que a medida que usted conozca a una persona puede ser que usted o la ame o la odie, digámoslo así, si es que los conceptos o la información es negativa. En el caso del Señor no hay otra, ¿no? O sea, si tú lo conoces lo vas a amar por la calidad de Dios que es. Entonces, y en la medida en que lo ames, pues vas a empezar a servirle, y en la medida que le sirva, le vas a llevar una vida de adoración con él, ¿no? Eso ya se lo han escuchado. En este caso, en Jeremías 4:22 hay un concepto de Dios hacia su pueblo, donde él dice que es un pueblo necio, precisamente por lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, el no conocer a Dios lo lleva a uno a ser una persona necia, ¿no? Y no solamente necio, son hijos ignorantes, carentes de entendimiento, sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Entonces, básicamente es un concepto que el Señor tenía del pueblo. Obviamente, yo esperaría que todos los que estamos aquí, todos los que por lo menos estamos en ese firme propósito de cada día conocer más del Señor, pues ya nos hayamos salido de este grupo, ¿no? De gente de pueblo necio. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es aquella que insiste o tiene esa terquedad hacia algo, ¿no? Generalmente inclinada. Puede ser para el bien, porque uno puede ser terco para cosas buenas. Pero generalmente cuando el Señor habla aquí de pueblo necio y todo eso, de gente que tenía esa inclinación o esa persistencia en el pecado, ¿no? En pecar, en pecar. Entonces era un pueblo siempre con esa insistencia, esa terquedad inclinada hacia el mal, ¿no? No lo conocieron, dice él, porque conocer a Dios, como les decía, es un asunto más de decir que somos cristianos. Hay gente que porque va a una iglesia cristiana o porque nació en un hogar cristiano, es que dice, no, es que yo conozco, yo hace 20 años conozco al Señor. No sé si han escuchado, es un lenguaje muy clásico de las iglesias. Yo hace 15 años conozco al Señor, hace 10 años conozco al Señor. Ahorita estoy apartado, ¿ah? Pero sí, hace 10 años conozco al Señor. Entonces, es un lenguaje bastante religioso, ¿no? Entonces, es como que cuando uno conoce a un cristiano, o sea, si usted conoce a una persona que es cristiana, pues automáticamente lo que uno esperaría es que esa persona por lo menos marque algo de diferencia, o por lo menos conozca algo diferente a lo que yo conozco. Por lo menos, si se dice que es cristiano, o sea, porque la definición más clásica o típica de cristiano es que es aquel que es seguidor de Cristo, ¿no? Digámoslo, por poner una definición la más conocida. Y entonces uno debería por lo menos conocer al que sigue, ¿no? Por lo menos conocer a ese Cristo que otras personas no conocen, ¿no? Pero bueno, esa es parte del no conocer a Dios, ¿no? Hijos ignorantes, bueno, todos somos ignorantes. Yo creo que todos en algún momento ignoramos algo. O sea, en la medida en que ignoremos cosas, pues somos ignorantes, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a salir de esa ignorancia? Pues nunca, hasta que nos muramos, porque sí, nunca dejaremos de aprender y siempre habrán cosas que ignoremos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez vamos a ser menos ignorantes, pero realmente ignorantes vamos a ser hasta el final, ¿no? Siempre vamos a ver cosas, siempre vamos a tener cosas que aprender. ¿Sabios para hacer el mal? Bueno, eso sabemos, nacemos con esa capacidad, esa facilidad de hacer el mal, pero hacer el bien, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta realmente? Por ejemplo, el bien del hombre está en Dios, eso lo dice la palabra, pero no lo buscan. ¿Por qué? Porque cuesta realmente, ¿no? Esa inclinación siempre hacia lo malo. Entonces, a raíz de todo esto, de no conocer a Dios, pues se dan una serie de situaciones de las cuales el Señor siempre ha externado su queja al pueblo, ¿no? Y ha sido una historia de amor, de dolor, siempre desde el inicio de la creación hasta el sol de hoy, ¿no? Siempre. Por ejemplo, él decía ya en su palabra que la gente lo había dejado a él, ¿no? O sea, me dejaron a mí, que soy fuentes de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Entonces, ¿por qué la gente lo abandona? Pues porque no lo conocieron, básicamente. O sea, cuando uno realmente conoce a una persona, sus virtudes, sus cualidades, y si ese conocimiento te lleva a amar a esa persona, a sentirte conectado con esa persona, difícilmente uno, o por lo menos llegue a esa tendencia de abandonarla, ¿no? Ahora ustedes podrán decir, pastor, pero entonces, ¿por qué hay gente que conocen a sus padres y los abandonan, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se puede dar eso? Como para que participen ahí, no me dejen hablando solo. O sea, si yo les estoy diciendo que cuando uno conoce a alguien y uno llega a conocerla a un punto tal, o sea, no, difícilmente va a tener esa tendencia a abandonarlo. El Señor decía, esta gente me abandonaron a mí y se van en pos de cisterna rota. Ahora, ¿por qué me abandonaron? Porque era un pueblo necio, ignorante, porque no me conocían. Entonces surge la pregunta de decir, ¿por qué la gente abandona a sus padres? Algunos, no todos, si se supone que los conocen. ¿Ustedes qué dicen de eso? Pastor, Sí, señor.
Para mí, primero que todo, si tuvieran una relación con Dios, las personas no actuarían de esa manera. Ahora, si Israel, teniendo a Dios y haciéndole tantas proezas, Dios a favor de ellos, aún así lo abandonaron a él, ¿cuánto más fácil alguien que en este mundo caído abandona a sus padres aún cuando los conozcan, pastor? Porque cada quien busca su beneficio propio en algún momento. Y de un padre ya viejo y obsoleto para ellos, ¿verdad? Porque en Japón es otra cosa. Allá ellos el concepto de las personas mayores es otra cosa. Pero bueno, por lo menos aquí, que es donde uno ve, el asunto es así, creo yo, pastor. Sí, sí, tiene que ver mucho con eso, Marquitos. De hecho, ahora que mencionaste el Japón, porque esas culturas por allá orientales y todo eso, ellos tienen hacia los adultos mayores, ya sea, digamos, los ancestros y la gente ya mayor, algo que es bien importante, que es el respeto, ¿no? O sea, el respeto que se le tienen a los abuelos, es impresionante, ¿no? Entonces, ese mismo respeto hacen que les tengan ese aprecio, porque no es un respeto de miedo, ni mucho menos, sino del darle, o por lo menos de darle honra al que la merece en ese sentido, porque son personas que por lo menos han levantado familias y son cabezas de generaciones y todo ese asunto, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver mucho lo que dice Marquito, o sea, si la gente abandona a Dios conociéndole y viendo de todos sus prodigios y todo eso, ¿cómo no van a abandonar a alguien natural acá que obviamente estamos en un sistema falto de valores, donde no hay respeto? De hecho, es lo mismo en el libro de Jueces, ¿no? ¿Por qué la gente abandonaba a Dios? ¿Por qué la gente no obedecía a Dios? ¿Por qué la gente no respetaba a Dios? Porque, ¿ustedes se acuerdan por qué en el libro de Jueces esas generaciones no respetaban a Dios? Porque no lo conocieron, pastor. Sí, lo mismo de lo que estamos hablando. Entonces, y como no lo conocían, ¿qué pasa? No lo amaban, no lo honraban. No nos respetaban. Exacto, como no lo conocían, no lo amaban, no lo respetaban, y entonces cuando uno no ama y no respeta, eso se traduce en que uno no obedece, ¿no? Porque acuérdense que una de las formas de demostrar amor a alguien es obediencia, ¿no? Los hijos, ¿de qué manera pueden demostrarle amor a los padres? Obedeciendo. Nosotros, ¿de qué manera podemos demostrarle amor a Dios? Porque él mismo lo dice, el que me ama, ¿qué pasa? Guarda mi palabra. O sea, me obedece, ¿no? En otras palabras, el que me ama guarda mi palabra, o sea, me obedece. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No lo conocieron, entonces por eso lo abandonaron y más bien iban en pos de construir sus propias cisternas. Hubo un momento en que ellos se cansaron de tener a un Dios al que no veían y más bien primó en ellos el tener un rey como como los tenían los otros pueblos y desecharon a un Dios qué curioso, ahora que menciono eso, que no está aquí, pero el pueblo de Israel hubo un momento en que dijo, queremos un rey, y les preguntó Samuel, ¿y por qué lo quieren? ¿No? Dice, es que queremos un rey que pelee por nosotros. Dice, qué raro, pero Dios ya lo hacía. Queremos un rey que vaya delante de nosotros. Qué raro, porque Dios ya lo hacía también. Entonces, Dios hacía todo lo que ellos estaban pidiendo, pero bueno, ellos lo que querían en el fondo era ser igual a los otros pueblos, ¿no? Entonces, lo mismo que está pasando hoy en día, ya muchas iglesias cristianas se cansaron de ser diferentes, especiales, y más bien se han desviado porque quieren ser iguales a las demás, ¿no? A aquellas donde lo mundano se ha instalado en los púlpitos. Pero bueno, está bien. Entonces, en resumen de eso que leímos ahí, no conocer a Dios lo convierte a uno en una persona necia. Ya sabemos que una persona necia es terca, inclinada siempre a lo malo, por más que sepa que está equivocado, pero insiste, e insensato, que es, la insensatez tiene que ver con la falta de juicio para tomar decisiones, o sea, como que, bueno, el pecado embrutece al hombre, ¿no? Entonces, el no conocer a Dios, obviamente, estar apartado de Dios, el vivir en pecado, pues te convierte no solamente en ese, sino en insensato. De hecho, varios de los reclamos de Jesús a sus discípulos iban en esa línea, ¿no? ¿Acuerdan cuando ellos estaban en la barca ahí y que lo despertaron al Señor porque tenían miedo y Él les preguntaba algo que decía, ¿dónde está su fe? O sea, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Si ustedes me conocieran, pues no tendrían miedo, ¿para qué? Entonces, sabían de mí porque caminaban conmigo, pero no me conocen. De hecho, cuando Él calmó la tormenta, ¿acuerdan que ellos dijeron, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún la naturaleza le obedece? Entonces, imagínense, eran personas que ya llevaban rato caminando con Él. Entonces, conocían de Él porque ya habían visto sus prodigios y todo eso, pero no le conocían a Él.
De hecho, él por eso cuando les dijo que él iba, pues que iba a subir a su reino y todo eso, que le decían, no te vayas, no te vayas. Y él decía, bueno, pues si ustedes me amaran, estaría más bien alegres de que yo ya me vaya a mi reino, ¿no? Entonces, a pesar de que caminaban con él, ¿no? El mismo Pedro, de acuerdo que Pedro le fue revelada información de lo alto. ¿Se acuerdan cuál fue la información que le fue revelada a Pedro de lo alto? ¿Cuál fue? Tú eres el Hijo de Dios. Exacto, ¿se acuerdan cuando él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces dijo, wow, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a un Pedro que tenía toda esa información hasta revelada de los cielos, imagina que llega un momento en que trató de disuadir al Señor, no por malo, porque a veces uno dice, wow, es que qué bárbaro Pedro, ¿no? Las intenciones de Pedro no eran malas intenciones, pero acuérdese que era una buena intención, porque obviamente él quería al Señor y para nada quería que él fuera a Jerusalén a ser maltratado y a ser asesinado, ¿no? Pero una buena intención, si está apartada del propósito de Dios, es un estorbo, y por eso él le dijo, apártate, Satanás, ¿no? Y no necesariamente porque Pedro estuviera poseído, ni mucho menos, sino porque era una intención, aunque fuera buena, anticristiana, ¿no? Porque estaba en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Lo mismo, bueno, para allá cuando Pilato le preguntó, ¿se acuerda también al Señor que le dijo que si él era el rey de los judíos? Y entonces el Señor le dijo, bueno, pero eso lo dices tú por ti mismo o te lo han contado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay cosas en las que uno tiene que pagar el precio, uno tiene que vivirlas, uno tiene que untarse, como quien dice, y por eso puse ahí el ejemplo, que siempre lo pongo, ese ejemplo de la fábrica de azufre, y los que no lo han oído, nada más quería hacer alusión a eso, ¿no? O sea, yo les conté alguna vez a la iglesia que cuando yo salí del cole, porque yo soy de un pueblo en Colombia, cuando yo salí del colegio, entonces me tocó irme para la ciudad, porque me metí a la universidad. Entonces me tuve que ir a acomodar ahí en la misma habitación con un hermano mío que trabajaba en una fábrica de azufre. Entonces mi hermano olía azufre por todo lado, ¿no? O sea, el hombre respiraba azufre, transpiraba azufre, la ropa le olía azufre porque él trabajaba en una fábrica de azufre, no era que estuvieran demoniados, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasó? Casi que al otro día que yo llegué ahí y estuve con él, al otro día, pues yo también olía azufre por todo lado. De hecho, mi mamá cuando venía los fines de semana, ella venía un viernes y se iba un domingo, pues el domingo se iba para el pueblo oliendo azufre. ¿Por qué? Por el contacto, por la vivencia, por el compartir, por el roce, ¿entiende? Entonces, eso es lo que adquiere uno cuando uno comparte con una persona. Y en el caso de Jesús, pues obviamente, pues si uno camina con él, pues a uno el cristianismo se le tiene que salir por algún lado, ¿no? De hecho, él dice que él nos usa, la palabra dice que él nos usa a nosotros, ¿para qué? Para llevar su perfume, y nos usa a nosotros como recipientes, ¿no? Entonces, eso es importante, pero todo eso se logra básicamente con el compartir, con el conocer, con el caminar. El desconocimiento, que es lo contrario, obviamente. ¿Por qué la gente a veces desconoce tanto a la persona del Señor? Por la misma, algo que hay una palabra ahí que es una pequeña zorra, ¿no? Por eso la marqué ahí como pequeña zorra, que es la indiferencia, la marqué ahí. La indiferencia es que es algo que hace tanto daño y hay mucha gente que no le pone cuidado a todo ese tema de la indiferencia, ¿no? Yo me acuerdo una vez que había un comercial del INAMO que, bueno, llegaba un señor ahí, resulta que estaba la policía y porque habían asesinado a una mujer, ¿no? Y entonces el señor le pregunta a los otros y dice, ¿qué pasó? Dice, no, es que asesinaron ahí a una señora. ¿Cómo? ¿Y de quién sospechan? Y dice, no, del vecino. Y entonces dice, ¿cómo? Pues yo soy el vecino, pero yo no hice nada. Y dice, es que precisamente ese es el problema, que no hizo nada. ¿Me entiendes? La indiferencia, o sea, a veces a los problemas que vemos, al entorno, a tanta cosa, y en el caso de la palabra, pues ni se diga, ¿no? Porque ¿qué es indiferencia? ¿Qué traduce la palabra indiferencia? Que no hace la diferencia. Exacto, o sea, in es ausencia de, ¿no? Indiferencia, o sea, sin diferencia, y recuerden que nosotros como pueblo de Dios hemos sido escogidos precisamente para marcar diferencia, ¿no? El Señor escogió a un pueblo particular, a un pueblo para que fuera especial, para que sobresaliera de los demás. Por eso es que cuando el pueblo pidió rey, porque querían ser igual a los otros pueblos, pues eso es algo que dolió, ¿no? Inicialmente le dolió a Samuel y el Señor le decía, tranquilo, que no es a ti al que te desecha, sino es a mí, ¿no? Pero bueno, déjalos, si ellos quieren rey, que tengan rey, pero eso sí, después que nos vayan a venir a quejar, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos sido llamados a marcar diferencia, como decía por acá Milena, por eso es que se nos compara con la sal, que la sal marca la diferencia. De hecho,
Usted se come una comida sin sal y usted siente la ausencia de la sal, ¿cierto? Pero si la comida tiene sal, pues usted no pasa nada, ¿no? Porque es algo que uno espera, pero estamos llamados a hacer sal, o sea, a que cuando no estamos o la ausencia nuestra marque la diferencia, ¿no? O a ser la luz del mundo, en la medida en que cuando una luz está ahí no se pone debajo, como dice la palabra, no se pone debajo del talmud, sino que se pone en lo más alto para que alumbre, ¿no? Entonces, hemos sido llamados a marcar diferencia, pero precisamente esa indiferencia hacia la palabra, que es una pequeña zorra porque hay gente que no la considera y no la atiende como debería ser, pues esa indiferencia a la palabra nos genera desconocimiento y ese desconocimiento ya ustedes saben todo lo que hemos venido hablando, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estas son pinceladas que ya las hemos visto varias veces. Aumentar nuestra fe significa conocerle a él más, porque acuérdense lo que vimos al principio, que la fe, lo que alimenta la fe es la información y entonces el conocimiento, ¿no? La fe hace visible lo que uno sabe, lo que uno cree, lo que uno vive. La fe es la certeza de lo que me espera. La fe es la convicción de lo que no veo. Sin fe es imposible que yo agrade a Dios, también lo sabemos. O sea, en la medida en que sepamos qué es lo que a Dios le gusta, pues trataremos de hacerlo porque queremos agradarle a Él. Entonces, eso es importante. Y de ahí viene esa famosa frase que el justo por la fe vivirá. O sea, la persona que ha sido justificada por lo que conoce, de esa manera va a vivir, va a tener un estilo de vida totalmente diferente a aquel que vive apartado de Dios, que esa es precisamente la diferencia que el Señor esperaría que nosotros marquemos, ¿no? Que nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestro accionar, nuestro conocimiento de Él, ¿no? Digamos, no saber acerca de Él, sino conocerlo a Él, que ese conocimiento sea diferente a aquel que camina apartado, ¿no? Hoy en día tenemos un grave problema y es que usted agarra, bueno, sobre todo con la juventud, ¿no? Usted agarra dos muchachos, uno cristiano y uno que no es cristiano, y usted no sabe cuál es cuál, porque ya no, o sea, se visten igual, ninguno, los dos hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de Dios. Entonces, ¿me entiende? Eso de marcar la diferencia es algo que también cada vez se ve menos. Acuérdense, si tienen alguna pregunta o algo, me paran, ¿no? Entonces, acuérdense que partimos de este concepto que está acá de cómo Dios veía al pueblo. Veía un pueblo necio, un pueblo ignorante, carente de entendimiento, buenos para hacer el mal, malos para hacer el bien. ¿Por qué? Porque no lo conocían. O sea, pasamos de esa definición que tenía Dios de su pueblo a otro concepto que él tenía acá, que está en 1 de Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a la luz admirable. Entonces, para esa transición de allá de lo que leímos era Jeremías, ¿no? O Isaías, no me acuerdo ya. Jeremías 4:22 a 1 de Pedro 2:9, esa transición, obviamente no se da de la noche a la mañana, no se da pegando un saltito nada más. Es una transición en la cual hay que pagar un precio, en la cual hay que conocer del Señor para que Él cambie. Acuérdense que lo que cambia a una persona, el concepto de otra, es lo que uno pueda proyectarle, ¿no? La información que esa persona saque de uno. A veces usted conoce a una persona y te da una mala impresión por la información que tienes de esa persona, pero a medida que la vas conociendo y la otra persona va corrigiendo algunas cosas que a ti no te agradan, pues ya llega un momento de decir, wow, ¿cómo has cambiado? Y mira, ahora cambió mi concepto hacia ti, ahora vieras que tengo un buen concepto de ti, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, el conocer a Dios es algo que tiene una dimensión muy, pero muy importante a tal punto de que el conocer a Dios se equivale, o sea, se pone casi que taco a taco con, como dice Juan 17:3, con lo que es la salvación o con lo que es la vida eterna, ¿no? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el que nosotros alcancemos la vida eterna, el que nosotros alcancemos la salvación, depende mucho de eso, ¿no? El que nosotros conozcamos a Dios. Porque obviamente, ya saben, si lo conocemos lo vamos a amar, y si lo amamos le vamos a servir, y vamos a llevar una vida en adoración, y eso pues es suficiente como para que nosotros, si nos mantenemos ahí y perseveramos, pues logremos la vida eterna, que a la larga es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, les comentaba yo ahorita que desafortunadamente hay mucha gente cristiana que tienen un concepto errado de conocer a Dios, ¿no? O sea, que te dicen a ti, bueno, yo conozco al Señor hace tantos años, pero básicamente ese error radica en que la gente a veces ni sabe qué significa la palabra conocer, ¿no? Conocer obviamente bíblicamente, porque recuerde que cuando uno ve una palabra, una cosa es el contexto bíblico, por lo menos el entorno, digamos el lenguaje en el que fue escrito, o lo que se da a entender con la palabra,
y otra cosa es lo que nosotros conocemos ya en nuestra cultura latina. Entonces, conocer en la Biblia tiene digamos, como un contexto mucho más amplio del conocer que nosotros sabemos. Eso es como lo de amigos, ¿no? Un amigo, a veces a los que tienen el Face le dicen, no, yo tengo 200 amigos, 300 amigos, y a veces uno ni sabe quiénes son. Entonces es un concepto muy liviano, muy ligero de lo que es la amistad o los amigos, ¿no? En la Biblia ya un amigo va al nivel de lo que el Señor habla, de que dice, bueno, ya a ustedes no les voy a llamar siervos, no les voy a llamar amigos, porque ya están a otro nivel, porque me conocen, porque yo les he dado a conocer al Padre, porque ustedes hacen lo que yo les digo, bueno, tantas cosas, ¿no? Que realmente marcan lo que debería ser una verdadera amistad, ¿no? Entonces, el conocer en la Biblia, como les decía, tiene un sentido más amplio que tiene que ver más con lo que es una relación o con lo que es un vínculo, ¿no? Intimidad. De hecho, ustedes han leído muchos versículos donde, por ejemplo, cuando a María el ángel le anunció que iba a tener un hijo, ella dijo, pero eso cómo va a ser si yo no conozco varón. Obviamente, en el contexto nuestro, uno decía, ¿cómo que no conoce varón? Si ella conocía a José y conocía, bueno, sí, lo conocía de vista o así, pero ese conocer está hablando de algo más de intimidad, ¿no? Inclusive ya de tener relaciones sexuales y todo. ¿Has visto? Cuando una persona decía, es que él conoció a su esposa, bueno, ya consumieron el matrimonio. Entonces, el conocer, la gente cree que conocer es suficiente en el caso de Dios, porque me sé algunos versículos, porque me he leído la Biblia 3 veces, porque estoy en 4 o 5 estudios bíblicos, porque voy todos los días al culto, o sea, que es importante y es bueno, pero si eso no se materializa en una relación firme, sólida, no deja de ser simple información, ¿no? Entonces, o repetir o memorizar conceptos. ¿Perdón? Sí, puede ser dar fruto. Acuérdense que lo que hablábamos de la fe y las obras, ¿no? Que la fe es lo que uno cree, lo que uno conoce, pero si esa fe y lo que uno cree y lo que uno conoce no se ve visible o materializado en obras, en frutos o como le quieran llamar, pues esa fe es muerta, ¿no? Por eso es que a Pablo le decían que la mucha letra mata, ¿no? La mucha letra mata, mucha letra sin vivencia, pues obviamente eso lo puede matar a uno. Eso es como comer, comer, comer y no hacer ejercicio. Entonces, bueno, en línea todo lo que hemos venido hablando, ¿qué no es conocer a Dios? Entonces, bueno, ¿qué no es conocer a Dios? Es importante. ¿Qué no es conocer a Dios? Bueno, el conocimiento intelectual, aunque es importante y es la base de muchas cosas, pero eso no, ahí, sobre ese no se ciñe el conocer a Dios, ¿no? Yo ponía una analogía ahí de Keylor Nada que me pareció curioso. Ahorita les comento eso. Porque, digamos, en línea lo que es el conocer a Dios, se puede tener mucho conocimiento intelectual de lo que Él ha hecho, lo que ha caminado, pero aún, sin embargo, eso no es suficiente como para que uno diga que lo llegue a conocer. Por ejemplo, en el caso de Keylor Navas. Nosotros tenemos mucha información de Keylor Navas, ¿cierto? Sí, yo veía que él, bueno, él nació, ¿usted sabe dónde nació Keylor Navas? Pérez Celedón. Nació en San Isidro del General, en Pérez Celedón. ¿De qué juega él? Portero. De vivo. Sí, juega de vivo también. Juega de arquero, bueno, digamos que tuvo su carrera profesional aquí en el Saprissa, digamos que el Saprissa dio su salto al Levante España, tuvo una buena temporada, fue al Mundial de Brasil 2014 y tuvo un excelente Mundial y eso le valió para que lo contratara el Real Madrid, que es uno de los principales equipos del mundo. Con el Real Madrid tuvo la oportunidad de ganar 3 Champions League seguidas. Después, obviamente, ya por cuestiones de edad y todo eso, le llegó un arquero más joven, entonces tuvo que ir para el PSG, donde también está ya con grandes estrellas, ganando plata. Ahorita está en la banca otra vez. Entonces, tenemos mucha información, o sea, sabemos mucho de Keylor Navas, ¿cierto? Sí, más o menos, ¿no? Pero nosotros no conocemos a Keylor Navas. Yo, por lo menos, yo no sé qué es lo que a él le enoja, qué desayuna, ni cuáles son sus metas a mediano, corto plazo. Cuál es su relación con Dios de verdad, porque lo que uno ve por fuera es que él se dice que es cristiano, que es un hombre de fe, pero cuando vino a Costa Rica se casó por la católica, entonces uno ni sabe qué es. ¿Me entiende? Entonces, información hay, pero no lo conocemos propiamente, ¿no? Y así usted podría aplicar ese ejemplo para cualquier personaje, para cualquiera, y en el caso de Dios es lo mismo. La gente sabe las obras de Dios, sabe que los cielos y la tierra dan testimonio de su grandeza, saben que él ha creado el universo, saben que, bueno, tantas cosas que pueden saber de Dios, mas sin embargo, no es suficiente eso como para que uno diga que lo conoce, ¿no? Porque para conocerlo, pues hay que caminar ya más de cerca, ¿no?
Por ejemplo, el pueblo de Israel vio el poder de Dios, quiero decir, lo vieron tremendamente, o sea, vio cómo abrió el mar en dos, cómo sacó las 10 plagas, el maná, la nube, la columna de fuego, tanta cosa, pero aún así era un pueblo que tenía esa tendencia a apartarse de él, a alejarse, a desobedecer, ¿no? Saúl, Sansón, ungidos, etcétera. En el Nuevo Testamento vemos los fariseos que eran personas que tenían un conocimiento tremendo de la ley, se conocían la Torá, pero todo lo conocían, pero también eran personas que tenían comportamientos a los cuales Dios aborrece, ¿no? En la parte de la religiosidad, y de hecho el Señor lo mencionó, y muchas veces cuando estén orando no sean como los hipócritas, o sea, como los fariseos, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para exhibirse ante los hombres. Entonces eso no tiene nada que ver con caminar con Dios o con el Dios vivo que nosotros conocemos, cuando sabemos que a Él lo que menos le interesa es eso, ¿no? Que digamos, la vanagloria. Por eso es que la recomendación de Él siempre es: no tengan ustedes una idea desmedida de ustedes, no sean humildes, o sea, sirvan. ¿Quién es el grande? Sirvan a los demás. Pero eso lo sabría uno si es que uno camina con Él y sabe qué es lo que a Él le agrada, ¿no? Qué es lo que Él espera de uno, ¿no? Entonces, y no nos vamos tan lejos, la realidad hoy en día es que toda esa cantidad de líderes, pastores, y no solamente en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, los curas, los teólogos, que no son ni lo uno ni lo otro, esa gente maneja mucha información, de hecho, conocen demasiado, ¿cierto? Pero que conozcan a Dios, pocos, ¿no? O sea, de hecho, todos los ayes de Jesús a los fariseos, así como aplicaron en la época de ellos, aplican exactamente hoy en lo mismo, ¿no? Hay gente que ni entra ni deja entrar, hay gente que amarra hay líderes cristianos que amarran a la gente a sus iglesias, saben que los tienen en una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo, mas sin embargo no los dejan ir, los amenazan. Entonces ni entran ni dejan entrar, en vez de alejan a la gente de Dios más bien con malos testimonios, con manipulaciones, con falsas enseñanzas, los impulsan a que sigan tradiciones de hombres y no lo que está escrito, cuelan el mosquito. Acuérdate que colar el mosquito es como que se van a detalles pequeños y obvian o omiten grandes cosas, ¿no? Que realmente es colar el mosquito y tragarse el camello. No pasan por alto lo más importante de la ley, que es la justicia de Dios, la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, la fe, el conocerle a Él. Estas son tres cosas que tanto en el tiempo del Señor como ahora se le da poca importancia, ¿no? Ahora se le da más importancia a otras cosas, a la prosperidad, a lo que usted ya conoce, ¿no? Guardan las apariencias, guardar apariencias, actividad. Y hay algo interesante aquí es el asunto de las experiencias emocionales, ¿no? En esto de conocer al Señor, porque hay gente, mucha gente que cree que conocer a Dios está muy ligado a tener experiencias de tipo emocional, ¿no? Recuerden que en algún momento hablamos que las emociones hay que tenerlas mucho, digamos, hay que manejarlas con cuidado porque son peligrosas, ¿no? O sea, pueden ser confusas. De hecho, el Proverbios 14:12 dice que hay mucha gente que cree que el camino que está caminando es derecho, pero al final es un camino de muerte, ¿no? Entonces, o sea, caminar por sentimiento, como lo vimos en algún momento, no se puede uno confiar en eso. Hay mucha gente que cree que para conocer a Dios, pues uno tiene que tener algún sueño, una visión, un testimonial, que uno tenga así manifestación de dones a diestra y siniestra. Hablar en lengua ni se diga, que hay muchas iglesias donde usted no habla en lengua, usted no tiene una relación espiritual con el Señor, usted realmente está apartado de Dios. Entonces, eso no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, abajo dice, en mayúsculas, ustedes ven ahí en la pantalla, que dice que las emociones no fueron dadas para revelar a Dios. O sea, en ningún momento dice que Dios se le revela a uno aunque Dios puede revelársele a uno por sueño y todo eso, pero no necesariamente. Si se da, pues qué bueno. Si usted tiene una experiencia con Dios, qué bueno, pero si no se le da, no quiere decir que Dios no se le pueda revelar, porque ¿cuál fue la forma más certera para que Dios se revele? ¿Cuál es? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Eso no tiene nada que ver con sentimientos, ¿no? De hecho, al contrario a los sentimientos y a las emociones, la palabra está compuesta ¿por qué? ¿Qué es lo contrario a las emociones, a los sentimientos? Principios. Los principios. La palabra está llena de principios, ¿no? Normas, preceptos, que esos son los que ha utilizado el Señor para revelarse por medio de ella a nosotros, ¿no? Entonces, nada de emociones,
nada de que uno tenga que sentir escalofrío. Hay gente que si no siente, cuando oran, si no siente que sudan de pies a cabeza, entonces creen que realmente el Señor no está ahí, cuando realmente las emociones nunca han sido hechas para eso, ¿no? Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿no? ¿Quién lo conoce, no? Y Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón, pues es necio, ¿no? O sea, ya saben lo que es una persona necia, ¿no? Terca, inclinada hacia las cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo podemos entonces conocer a Dios? O sea, ya hemos visto ahí, dijimos, pero pastor, usted me dice que entonces conocer a Dios no es tanto la parte de información, de los estudios y todo eso que son importantes, pero digamos, sí, acuérdense, si eso no se traduce en una relación, en un caminar con Él, en vivencia, no deja de ser pura letra, ¿no? Y la letra, la mucha letra, recuerden que mata, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, allá lo vimos, ¿no? En el texto que leímos de Jeremías, cuando él dice, no solamente que lo conozcamos, sino que lo entendamos, ¿no? El entenderlo ya implica un poquito más arriba del conocer, ¿no? Entonces, conocerlo, comprenderlo, uno diría, bueno, ¿cómo hago yo para comprender a Dios? O sea, siendo el Dios, ¿no? Entonces, básicamente es entendiendo qué implica, digamos, el entender a Él, ¿no? Uno entiende a una persona, pongamos el contexto en lo natural, ¿no? Cuando usted camina con alguien y usted comparte con esa persona y todo eso lo que hablamos ahora, ¿no? Cuando uno la conoce a la persona, pues uno entiende, ¿no? Entiende su obra. Entonces, cuando el Señor dice, conózcame, pero también compréndame, entiéndame, ¿no? Entiéndame por qué hago lo que hago y por qué no hago lo que no hago. Entonces, cuando uno conoce a Dios y lo entiende, y uno pide y le pide algo a Dios y Él no responde, pues uno no se va a enojar ni va a inclinarse de su corazón en contra de Él, sino que más bien entendiendo lo que Él es y lo que Él anhela para nosotros, que por ahí hay un versículo que dice que solo pensamientos de bien quiere para nosotros, pues nosotros vamos a saber que Él, que si no lo hace es porque realmente no es algo que ni necesitemos o no es algo que no es para nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere saber de Dios. Creo que la mayoría de la gente hoy en día, como en algún momento lo hablamos de que el cristianismo pues se ha vuelto como una moda, hay mucha gente que quiere saber de Dios, ¿no? Recuerden, saber de Dios. Pero recuerden que saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay gente que le llama la atención el tener conocimiento intelectual, el manejar doctrinas, el manejar teología. De hecho, por ejemplo, lo que les comentaba yo ahorita al muchacho del encuentro, ¿no? Decir, es que me están invitando allá, no sé si ir, bueno, ¿qué será lo que buscaría? ¿Conocer de Dios o conocer a Dios? Porque tal vez, te digo, pues son personas que ya llevan un rato congregándose. Entonces, ¿qué le ha faltado para que conozca a Dios, ¿no? Porque allá le van a dar información de Dios, puede ser, pero ¿qué le estará faltando, no? Entonces la gente siempre tiene esa tendencia como a aumentar, digamos, su dosis de conocimiento intelectual, de manejar teologías y meterse aquí y allá, que no es que esté mal, porque nunca, la información nunca sobra, pero recuerde, eso no garantiza que uno conozca a Dios, ¿no? Y si no lo conoce uno, menos entenderlo, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo, digamos, se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo era un fariseo, tenía demasiada información, y él se lo dijo ahí en Juan 3:6 cuando le habló del nuevo nacimiento. Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de lo que te dije, porque él ya le había dicho. ¿Qué era lo que él le había dicho? ¿Alguien sabe? Tienes que nacer de nuevo. Yes. Sí, que él le dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, que eso está en Juan 3:13, o sea, un poquito antes de eso. Pero entonces, él le decía, mira, lo que es nacido de la carne, carne es, lo del espíritu, no te maravilles de lo que te dije. ¿Qué fue lo que le dijo? Que el que no nace no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, pero entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, imagínate, toda la información que tenía Nicodemo, porque era un fariseo, ¿no? Acuerden que los fariseos eran maestros de la ley, pero toda esa información no le daba en su mentecita como para entender lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Que había que nacer de nuevo, pero nacer de la palabra y nacer en el Espíritu, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere saber de Dios, quiere tener información, pero hay que tener presente que eso no necesariamente te va a garantizar que conozcas a Dios. Todo eso que aprendemos es bien importante, pero recuerde, eso tiene que estar acompañado de evidencia, de
de que se haga visible esa fe por medio de nuestro caminar y por medio de nuestro testimonio. Muchos quieren sentir, experimentar a Dios en sus vidas, ¿no? Entonces, lo que les decía ahorita es que generalmente la gente se frustra o a veces cuando no tienen esas experiencias con Dios, cuando yo no sé dónde han sacado de que el caminar con el Señor tiene que estar ligado a tener experiencias, a sentir algo, cuando uno adora y todo ese asunto. De hecho, nosotros conocíamos a un muchacho hace mucho tiempo, y varios casos, ¿no? De que digamos, cada que cantaba y todo eso se quebraba, se quebrantaba, entonces me decían, wow, o sea, habían dos versiones, dos grupos, por un lado uno decían, wow, mira cómo lo toca el Espíritu de Dios, ¿no? Pero por otro lado decir, bueno, está cargado, ¿no? Debe ser que está cargado. Alguna vez yo fui a predicar a una iglesia en Escazú, y bueno, ustedes han visto que ahí también uno se quebranta, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor lo que estaba hablando me llegó algo y entonces me quebranté. Y entonces después comenzaron a decirle a mi esposa que iban a hacer, ¿no? Que iban a orar por mí porque estaba yo cargado, que no sé qué, bueno, varias cosas ahí. Entonces hay gente que asocia eso con eso, ¿no? Entonces, experiencias con Dios, o sea, no necesariamente eso tiene que ver el que uno conozca al Señor, el que uno experimente eso, ¿no? Entonces, cuando no experimentan algo parecido a eso, de que porque cantan y no lloran, o porque oran y no sudan, o porque se postran y no sienten un escalofrío de pies a cabeza, entonces creen que realmente el Señor no está ahí, o no está escuchando la oración, o no lo está acompañando uno, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso, ¿no? De sentir ese tipo de experiencia, ¿no? Aunque no sintamos a Dios, recuerden, aunque usted y yo, no sé, de hecho, no tiene nada que ver eso, ¿no? Más de uno ha nacido cristiano, ha caminado su buena vida cristiana, ha tenido un buen testimonio, ha hecho sus obras, ha caminado en fe y todo eso, y al final de caminar uno va a decir, mira, ¿y qué experiencia así en particular tuvo usted? Nada, o sea, yo por la fe que tengo, por la certeza que tengo, sabía que el Señor estaba conmigo, ¿no? Entonces, aunque no sintamos a Dios ahí, sabemos que Él está ahí, o sea, ¿entiende? Por la fe misma que tenemos, pero no tiene nada que ver tener experiencias, entre comillas, a veces cuando uno llega, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno llega al cristianismo y uno cree que en cualquier momento va a ser elevado en el aire, no sé, pues, tonteras que a veces uno piensa. Bueno, entonces, eso básicamente lo que decíamos ahí, cómo podemos conocer a Dios, y entonces, ¿qué significa verdaderamente conocer a Dios? Porque cada vez uno como que va hilando más delgado. O sea, no es tanto, la información es importante, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Ya vimos que no tienen que ver cosas experimentales, de tener esas emociones, ni mucho menos. Pero ¿qué es? ¿Qué significa verdaderamente conocer a Dios? Entonces, recuerden lo que hablamos ahora, de que la clave está ahí en que sepamos qué es conocer, ¿no? Nada más para que lo tengan ahí. La palabra conocer viene de una palabra griega que se llama ginosco, que significa una relación cercana, personal, íntima, de amistad con Dios. Por eso hay un versículo que dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, conoce a Dios, ¿no? Si damos la traducción otra vez, ¿no? Conoce a Dios, camina con Él, deja que Él, por eso es que el versículo aquel dice, vuelve ahora en amistad con Dios y el Dios de paz vendrá a tu vida, a tus tiendas, te dará la paz, ¿no? Es el Dios de paz. Entonces, el volver en amistad con Dios quiere decir volver a caminar con Él, el conocerle de nuevo, el volver a retomar esa relación que teníamos con Él, si es que la teníamos, ¿no? Entonces, básicamente, el propósito de Dios para con nosotros no es tanto que sepamos de Él por medio de la información, ¿no? O sea, que es importante. Sí, como hacen los teólogos, ¿no? Que comienzan a estudiar un libro, o como a veces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, cuando yo llegué al cristianismo, yo creo que yo me leí la Biblia como 2 veces, pero así, ¿no? O sea, yo dije, bueno, no entendí nada. Entonces, ¿me entiendes? No, ese no es la intención de Dios, porque uno puede saber de Él y bueno, me servía más, inclusive me sirvió más las películas bíblicas que veía en Colombia, porque en Colombia todos los sábados pasaban una serie que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia, eran historias bíblicas. Entonces, sabía uno más por viendo esas películas que de por sí la Biblia ni la leía uno, ¿no? Entonces, la intención de Dios no es tanto eso, si son buenos los estudios, no crean que estoy diciendo que son malos, de hecho, entonces no estaríamos en este discipulado si es que esto no fuera importante. Es importante, pero la intención de Dios quiere que vayamos más allá, ¿no? Que lo sintamos, o sea, que
porque imagínate cuánta, no sé si a usted le ha pasado, hay mucha gente que ya, y nos ha pasado ahí mismo en la iglesia de Cartago, hace un tiempo, ¿no? De gente que llegaba y se postraban y lloraban en el suelo y todo eso, y no, wow, como yo no conocía a las personas, yo decía, bueno, seguro deben ser cristianitos, entonces ya después uno se da cuenta que afuera de la iglesia nada que ver, entonces salen del culto y parece que no ha pasado nada, ¿no? ¿Recuerdan que alguna vez nos comentaba también el pastor Tibor de la película esa de la Pasión de Cristo, ¿no? ¿Cuánta gente no lloró viendo esa película? Muchísima gente, ¿no? Porque era fuerte la película. De hecho, es como lo más cercano a lo que el Señor sufrió de verdad, ¿no? Pero ya después de salir del cine, todo el mundo vuelve a lo suyo, ¿no? Entonces, por eso es que no es tanto el saber de él, sino que, porque acuerden que conocerlo a él implica no solamente un ratito de compartir una información, sino ya es todo un estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para conocer al Señor? Aquí hay unos tips aquí. Entonces, digamos que para nosotros conocer al Señor, o sea, lo primero que nosotros necesitamos para conocer al Señor es que Él nos conozca a nosotros. De hecho, por ejemplo, mire lo que dice Gálatas 4:9. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el Señor nos conozca a nosotros, ¿no? Es lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo creen? Digamos, para que alguien lo conozca a uno, y digamos, para uno conocer a alguien, para que alguien lo conozca a uno, pues tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación o algo así. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos iniciar ese vínculo con el Señor? O sea, algo que nos conecte con Él. ¿Por medio de qué? La oración. El arrepentimiento. La oración, arrepentimiento, así todo eso tiene que ver, pero hay una palabra, ¿no? O una frase. Contrito y humillado el corazón. Contrito y humillado es parte de lo que hay que hacer, pero eso hay otra. Bueno, Por medio de él, por los pecados. perdón, también tiene que ver. O sea, eso es como cuando lo que está diciendo Marquita es como que diga, yo voy a hacer una ensalada de fruta, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, usted está revolviendo banano con mango, con piña, sí, pero ¿qué estoy haciendo? Sí, pero es que también le está echando sandía, sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la palabra? Entonces dice, está haciendo una ensalada de fruta. Ah, bueno, esta vez. Entonces, está diciendo, sí, por medio de la oración, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Esa es la palabra. Por medio del nuevo nacimiento, o sea, entonces, para que el Señor nos conozca a nosotros, tiene que haber un vínculo, ¿no? De hecho, ese es el vínculo más importante del que nosotros, cuando nosotros llegamos a ser ya hijos de Él, ¿no? Y ahora que menciono eso del vínculo, es algo, hago un paréntesis aquí, porque, por ejemplo, yo llevo aquí, les conté, ¿no? Yo llevo 25 años aquí en Costa Rica, y yo todavía no me he nacionalizado. Y entonces yo siempre me he preguntado algo aquí a nivel de leyes, de por qué a veces hay personas que vienen aquí y se casan con una persona aquí, a veces pagándole y todo eso, y listo, en 2 años ya se naturalizan. ¿Me entiende? Porque tienen un vínculo de matrimonio con alguien aquí. Y sin embargo, yo tengo 25 años aquí, tengo un vínculo que para mí es mucho más fuerte, que es tener hijos costarricenses. Porque acuérdate que uno se casa y después se divorcia y ese vínculo se termina, pero los hijos es un vínculo que nunca se va a terminar, ¿no? Más sin embargo, ese vínculo no es tan fuerte a nivel legal aquí como para que uno pueda optar por una nacionalidad. Entonces, el ser hijo es un vínculo fuertísimo, porque es un vínculo que no, bueno, en lo natural nunca se termina, el hijo seguirá siendo hijo, lo que pasa es que en lo espiritual, pues sí se puede terminar, obviamente, yo soy hijo de Dios, pero por una decisión me hago hijo de Él, y por una decisión también puedo dejar de serlo, ¿no? Aunque la gente todos los calvinistas y todos esos del salvo siempre salvo, dicen que el hijo nunca deja de ser hijo, y siempre ponen el ejemplo del hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue, pero que él nunca dejó de ser hijo, por más lejos que estuviera apartado, siempre fue hijo, y que el hijo es hijo, pero eso en lo espiritual no aplica. Acuérdense que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Entonces, uno es hijo en la medida en que él sea el papá, en que uno, por medio de aceptar a Jesucristo, porque acuérdense que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, ¿no? Entonces, la única forma que podemos tener una relación con Dios es que, obviamente, Él nos conozca. ¿Y cómo nos conoce? Cuando nosotros decidimos, ¿no? Tener un vínculo personal con Él que se materializa, obviamente, por medio del nuevo nacimiento, ¿no? Cuando decidimos, obviamente, recibir al Señor, creer en Él, y en ese momento nos da esa potestad
Recuerde que en potestad es como, otra palabra para potestad es privilegio, ¿no? Entonces, ese vínculo personal que tenemos con Él y que nos hace convertirnos en hijos de Él, pues ya obviamente nos conecta con Él y ya somos candidatos a que nos conozcan, ¿no? Entonces, eso de ser conocidos por Él, porque acuérdense, ¿no? ¿Cómo no? Ahí entonces les hago una pregunta, bueno, por medio del nuevo nacimiento ya uno crea ese vínculo y entonces, y les digo, somos candidatos a ser conocidos por Él. ¿Y por qué digo candidatos a ser conocidos con Él? O sea, ¿cómo llegamos a ser conocidos por Él? ¿O por medio de qué? De los frutos. De los frutos. Porque dice que por los frutos, ¿qué? Vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces, los frutos son importantes. Por eso es que es clave y por eso siempre es la insistencia en dar frutos, ¿no? Porque los frutos no solamente para que nos conozca el Señor, y ahorita vamos a ver uno que obviamente también podemos ser desconocidos. Los frutos también para que nos conozca la gente, para marcar diferencia, para que la gente sepa y el fruto del Espíritu. Y los frutos también para que nos conozca el enemigo, marcar distancia, ¿no? O sea, entonces los frutos son claves porque por ello vamos a ser conocidos y eso van a ser nuestra carta de presentación. Entonces, el no ser conocidos por Dios es algo bien delicado, ¿no? Porque eso puede conllevar en nosotros separación eterna con Él. O sea, la separación eterna con Él es condenación. Acuerde un versículo que ustedes conocen mucho que está en Mateo 7:22, cuando dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mire lo delicado que es que el Señor no nos conozca, ¿no? O que por lo menos estos frutos que esta gente dice que estaba dando no son los frutos del Espíritu, porque el Señor en ningún momento les dijo, ¿ustedes por qué dicen que profetizan si ustedes no profetizaron? ¿Ustedes para qué dicen que echaron fuera demonios? No, Él no les está desmintiendo, a lo mejor lo hicieron, pero cuando profetizaron, ¿cuánta gente no conocemos? Mucha gente hoy en día que profetiza, acuérdense que profetizar hoy en día es predicar, ¿no? Mucha gente que hoy en día profetiza o predica en el nombre del Señor, pero son doctrinas que no son de Cristo, ¿no? Por más que prediquen en tu nombre, pero no es tu doctrina, entonces ¿para qué, no? Así dice Dios y comienzan a hablar una cantidad de tonteras que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, ¿no? Echan fuera demonios, pues acuérdense que una de las acusaciones que los fariseos le hacían al Señor era que él echaba fuera demonios porque él era un demonio también. Entonces después viene la explicación de decir que un demonio cómo va a echar fuera otros demonios y más bien eso los debilitaría, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero entonces no les está desmintiendo que ellos hayan hecho estos frutos, pero estos frutos no son de frutos del Espíritu, ¿no? Pastor, Entonces, sí. buenas noches. Buenas noches. En cuanto a eso, digamos, se puede decir que eran frutos o más bien que eran dones, porque, bueno, he escuchado que los dones se pueden imitar, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la sanación, milagros, pero que el fruto no se puede imitar, ¿verdad? Pero sí es el fruto del Espíritu, ¿no? Ajá. Porque si hay frutos que no son, digamos, hay semillas, digamos, hay una parte, hay un versículo que habla de que uno puede ser un cristiano sembrador si es que la semilla que está sembrando son semillas de Dios, ¿no? Pero hay otras semillas que uno siembra que también dan frutos, que son semillas de discordia, de pleito, o sea, que van a dar frutos que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? Entonces, los frutos, sí, como tú dices, los frutos no se imitan, pero lo que pasa es que hay frutos buenos y hay frutos que no son buenos, hay frutos malos, ¿no? Y depende de qué, del Y en árbol que los dé, ¿no? en ese caso, digamos, de lo que hacían ellos, En este supongo caso, que eran milagros, sanidades, y, ¿verdad? sí, en este caso, digamos, que hablan de profetizar, que digamos que el profetizar es un don, el echar fuera demonios, que es un don también de discernimiento de espíritu y todo eso, el hacer milagros, habría que ver qué tipo de milagros, pero sí, más que todo pueden caer en la categoría de dones que pueden ser, digamos, por ejemplo, el hablar en lenguas, cuando que uno fuera al Señor y decirle, Señor, pero si yo hablaba en lenguas angelicales, y resulta que él diga, no, pues es que esa no era mi lengua, no te conozco. Entonces, es un dos que es imitable. Lo que pasa es que sí, tienes razón, los frutos no son imitables, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay frutos que no son de Dios, ¿no? Que no son del Espíritu de Dios, y que también nos van a caracterizar, ¿no? O sea, en la medida en que el fruto que esté dando, sea un fruto de discordia, de distensión, de pleitos, de chismes, de todo eso, es algo que a ti te va a diferenciar y te va a caracterizar, pero
El que sepa, obviamente, va a saber que eso no tiene nada que ver con Dios, entonces sí te caracteriza. Pero en este caso, que ellos están hablando de cosas que hicieron, sí, caen más en la categoría, el profetizar cae más en la categoría de don que de fruto. El echar fuera demonios también es un don y el hacer milagros también es un don. Pero son dones obviamente limitados, que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso es que él, porque aquí, digamos, ¿qué podría uno, a ver, nada más como poniéndolos a pensar un poquito, que al Señor le llega a esta gente, ¿no? Ubiquemos esta escena, ¿no? Ubíquenla en su mente ahí, nada más podamos volar la imaginación. Le llega un grupo de personas al Señor y le dice, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos demonios. Y entonces le dice, no, hombre, no vengan con ese cuento, que a ustedes yo no los conozco. Bueno, apártense de mí. Entonces, ¿qué principio bíblico? Porque hay un versículo que podría uno aplicar ahí a esta situación en general, ¿no? Usted podría decir, mira, les fue mal porque, ¿qué completarían usted ahí? No sé si me entendieron el ejercicio. Porque le mintieron al espíritu, ¿no? Le mintieron al espíritu, sí, pero hay un versículo bíblico para que, un versículo, una cita. Ajá, ajá. Que ellos, estamos hablando de que esta gente quería ir a impresionar al Señor diciéndole, Señor, aquí estamos, en tu nombre profetizamos, echamos demonios y todo eso, y él les dice, no, no me vengan con ese cuento, ustedes, yo no los conozco, apártense de mí. Entonces uno podría decir, y ubiquemos la escena, es de esa gente saliendo así, cabizbaja, así como decir, y entonces uno de dedos diciendo, uy, mira, les fue mal porque quisieron impresionar al Señor, pero se les olvidó que, y ahí viene el versículo. Puede ser burlado. Exacto, sí, por ahí, ese es. ¿Les fue mal por qué? Porque Dios no puede ser burlado, o sea, el Señor todo lo sabe, ¿no? Recuerde que al Señor no lo vamos a impresionar con nada, ¿no? Con nada de lo que hagamos. Entonces, eso es lo que a veces ignora toda esta gente que hoy hacen tanta cosa creyendo que Dios puede ser burlado. El Señor todo lo sabe, ¿no? El Señor todo lo conoce. Ok, bueno, entonces, para conocer a Dios, entonces, les decía ahí, lo primero es que Él nos conozca, ¿no? Porque dice Gálatas que conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él, ¿cómo es que vamos a volver otra vez a aquello de lo que ya hayamos salido? Entonces, para conocer a Dios también, ¿qué necesitamos? Bueno, dedicar todos los días, por lo menos todos los días, un tiempo especial para estar a solas con Él. Por eso es la que les decía, lo que dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Entonces, imagínense, era lo que hablamos ahora de los encuentros, ¿no? O sea, si uno quiere realmente tener un tiempo con el Señor y crecer en Él y caminar con Él, pues uno lo puede hacer en la intimidad de su espacio, ¿no? O sea, en lo secreto y todo ese asunto, ¿no? Entonces, dedicar un tiempito para estar con Él es algo que no es opcional, o sea, todos nosotros, si es que nos decimos que somos hijos e hijas de Dios, es necesario que apartemos un tiempo para compartir con Él, para conversar con Él, ¿me entiende? O sea, sabemos que Él todo lo sabe y todo eso, pero precisamente como buen padre, ¿no? Siempre quiere que uno le cuente cosas, que uno converse, que tenga como ese momento de intimidad, ¿no? Orar, leer la palabra del Señor, o sea, imagine que el mismo Jesús lo hacía, o sea, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora se irá, pastor, entonces me tengo que levantar a la madrugada, siendo oscuro para hacerlo. Pues no necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que es un buen tiempo porque hay menos distracciones, hay menos ruido, hay menos... De hecho, recuerdo que esas eran las cosas que uno hacía cuando fuimos al encuentro hace mucho tiempo, porque era montaña, entonces era levantarse temprana de madrugada, ir a caminar, silencio total, o sea, ir a hacer un sendero, solo a escuchar la naturaleza, el riachuelo que corría, nadie podía decir una sola palabra. Eran actividades bien bonitas, o sea, y reflexionar en eso, nada más, y tener ese momento de intimidad con él, ¿no? Es importante. El meterse en la palabra, que sea la palabra la que nos ilumine, la que nos guíe, la que nos diga cuál es el camino que hay que seguir. Entonces, eso es necesario para que nosotros podamos conocerle a él, ¿no? No conocer de él, ¿no? Recuerde, leer la palabra es importante, pero no solamente leerla, sino hay que meditar en ella, escudriñarla, ¿no? Los estudios bíblicos son importantes, sí, pero no nos quedemos solo con la información, sino meditar en esa información, masticarla, digerirla, vivirla, aplicarla, todo eso es importante, ¿no?
Todos tenemos y digamos, los que predicamos, pues más aún, ¿no? O sea, hay que apoyarnos en la palabra. Porque imaginen lo que dice Jeremías 23:22, dice, acuerden lo que hablamos el domingo de Jeremías, ¿no? Que en Jeremías le tocó esa misión de ir a convencer a ese pueblo de que compusieran su camino, y al final, como no lo oyeron, pues se fueron en cautividad, ¿no? Entonces Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si hubieran compartido conmigo en intimidad, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, ahí hablando de los líderes, ¿no? Porque estamos hablando de la gente que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje, ¿no? Si ellos están conmigo, porque acuerden que hay un capítulo entero que habla de la advertencia de Dios a los pastores, que es de hacer lo que Dios los dejó hacer, más bien lo que hacen es dispersar las ovejas y espantarlas, ¿no? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su camino y de la maldad de sus obras. Entonces, el liderazgo no ayudó para nada, ¿no? Para nada. Lo que hicieron fue dispersar las ovejas, y entonces las ovejas dispersas en ese tiempo y en el tiempo del Señor, que andaban como ovejas sin pastor, al final rebeldes, y en medio de su rebeldía lo que hicieron fue ir en cautiverio, ¿no? Entonces, obviamente, lo hemos hablado varias veces, toda relación está basada en la comunicación, en tener ese espacio para comunicarse, y la comunicación es efectiva en la medida en que uno entienda, ¿no? Que uno pueda entender lo que Dios nos habla por medio de la palabra, que uno pueda recibir revelación de Él por medio de la misma palabra y obviamente apoyado por el mismo Espíritu. Todo eso se desarrolla en medio de una relación personal y privada con Él. Entonces, entendamos eso, conocer a Dios nos lleva a entenderlo, y cuando lo conocemos y lo entendemos, pues por la calidad de Dios que sabemos que es, vamos a llegar a amarlo, ¿no? ¿Y por qué es importante amarlo? Porque ya lo hemos visto, cosas que ni ojos vieron ni oídos oyeron, son los que Dios tiene preparadas ¿para qué? Para los que le aman, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocerlo también? Bueno, acuérdense que vimos allá en Jeremías el concepto que el Señor tenía del pueblo rebelde, necio, ignorante, que no lo conocía, ¿no? Después, ese concepto cambió en la medida en que nosotros lo fuimos conociendo, caminando con Él, y entonces Él nos dice que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado a las tinieblas. Uno no puede anunciar las virtudes de alguien que no conoce. Yo no podría decir las virtudes de Marquitos o de Davis o de cualquiera de ustedes si yo no las conociera, ¿no? Pues, a no ser de que quiera batear y quiera, como dice, sí, batear es la palabra, ¿no? O hablarles cosas que no son. Pero anunciar las virtudes de alguien es porque uno conoce a ese alguien, ¿no? Entonces, ahora, ¿conocerlo a qué nivel? Mire que hay un ejemplo en el libro de Cantares, capítulo 5, versos del 8 al 16. No sé si ustedes conocen la historia del libro de Cantares. ¿Acuerdan que es la historia de la doncella y la tsunamita y el amado? ¿Se acuerdan? Que hay una canción también que dice que el que ama mi alma, ¿se acuerdan? Que el amado llega y que toca la puerta y que mete la mano por la celosía y que ella le dice que no, que ya está en pijama. Bueno, así no dice, pero más o menos como parafraseando y como tratando de como imaginarse una la historia, que le dice, no, yo ya estoy en pijama, ya estoy acostada, y entonces el amado está allá afuera, y que está lloviendo, y me estoy mojando, y bueno, al final la doncella decide abrir la puerta para el amado, pero resulta que él ya se fue, ¿no? Y entonces comienza ella, que ¿dónde está mi amado? Todo ese rollo, ¿no? Entonces comienza a hacer un escándalo, ahí digo yo un escándalo porque, pero comienza ella a decir eso que está ahí en el 5:8, porque entonces comienzan a decirle a las demás, y dice ella, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Que esto, entonces comienzan allá a decirle, pero ¿qué es tu amado más que otro? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro? Que así nos conjura, como quien dice, pero ¿qué tiene ese hombre? Ah? ¿Qué tiene ese hombre para que vengas a hacer este escándalo y a despertarnos? Y entonces comienza ya a describirlo, a decir, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza de oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo en él es codiciable. Tal es mi amado,
tal es mi amigo o doncellos de Jerusalén. Como queriendo decir, ¿les quedó alguna duda o qué? ¿Por qué? ¿Puedo decir eso por qué? Porque conozco a mi amado, porque sé quién es. Ustedes están diciendo que tiene ese que no tiene otro. Bueno, no sé si el otro lo tengan o no, pero yo sé que mi amado, el mío, tiene todo esto que les acabo de decir, ¿no? Entonces, ¿quién podría dar una descripción como esa? Solo alguien que conozca a su amado, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de nuestro amado, aquel que nos ha rescatado, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos hacer un anuncio de este nivel, pues implica que no solamente conozcamos de Dios, sino que lo conozcamos a Él. Entonces, viene una pregunta importante, ¿no? ¿Qué virtudes nosotros podríamos anunciar de aquel que nos ha rescatado? ¿Como cuáles se les ocurren a ustedes? A ver. Díganme, hagamos una lista aquí de algunos de Fiel. Fiel. Fiel, Él es fiel, ¿qué más? Misericordioso. Misericordioso, justo, Todopoderoso. Bueno. Servicial, amoroso, servicial, amoroso, bello, ¿qué más? Obediente con su padre. Obediente. Hay muchas, ¿ah? omnisciente, omnipresente y omnipotente. Los 3 atributos de Dios, o sea, todo eso. Entonces hay muchas virtudes, ¿no? Muchas virtudes que podríamos anunciar, pero obviamente eso lo puede hacer alguien que lo conozca, ¿no? O sea, que camine con él. Entonces, yo tenía aquí algunas que ustedes han dicho, algunas, ¿no? Con sus citas bíblicas. Bueno, obviamente es humilde, manso, lleno de amor, tiene esa inclinación a servir, sacrificado, santo, 3 veces santo, sabio. La sabiduría la mostró en varias partes, la mostró en el caso de la mujer adúltera, ¿se acuerdan cuando le trajeron a la mujer y él con una sola frase espantó a todo el mundo? El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Suficiente, el tributo al César. ¿Debemos pagar tributo? Bueno, tráigame una moneda. ¿Quién tienen aquí ustedes? Al César, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, sabiduría pura, ¿no? Cuando en la resurrección, ¿se acuerdan? Es que esta mujer se casó con todos los hermanos y entonces todos murieron, y cuando esté en el cielo, ¿con quién se va a casar? Y dice, bueno, es que ustedes no conocen las escrituras, y todo lo que les digo, ¿no? Allá van a ser como ángeles, no se van a casar nadie, todo. Entonces, pura sabiduría, era algo que lo caracterizaba a él, un ejemplo de obediencia, que por ahí lo dijeron, tuvo experiencia en quebranto, nunca mintió, fue imparcial, tiene paciencia o clemencia, ejerce la abogacía a nuestro favor. Bueno, es valdría la pena uno ponerse en esta lista que está aquí, seguir haciendo muchas de las que ustedes dijeron, ¿no? De hecho, es algo que podríamos hacer como ejercicio de las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Entonces, todo esto lo podemos anunciar, pero, pero que no sea información, ¿no? O sea, es que es manso. Sí, es que por ahí me contaron que él era manso, porque él dijo que era manso, ¿no? Que nosotros sepamos realmente la mansedumbre de él, y no solamente que la sepamos, sino que como hijos de él, como hermanos, como amigos, como siervos, como, bueno, con tantos títulos que tenemos, que nosotros podamos sentir esa mansedumbre también y hacerla. Acuérdense que nosotros tenemos la unción del santo, ¿no? Y alguna vez lo vimos, el tema de la unción y el ungüento y lo que compone el ungüento. Él nos ha hecho copartícipe de su naturaleza y todo eso, ¿no? Entonces, no solamente saber que era lleno de amor, sino que nosotros podamos sentir ese amor también, y que Él nos use a nosotros, ¿para qué? Para hacerlo extensivo a toda la gente y pueda conocer de ese amor por medio de nosotros, por medio del servicio, por medio de la santidad, saber, todo eso, ¿no? Que lo anunciemos, pero así, con esa certeza y esa seguridad, que aunque esta mujer, cuando le hicieron esa pregunta, como que la destaparon y dice, bueno, entonces le voy a dar nada más unas pinceladas de lo que es mi amado, y se lanzó con todo ese discurso. Pero bueno, por ahí anda el asunto. Recuerden, conocer a Dios es muy diferente de conocer de Dios. Entonces hay gente que se conforma solamente con conocer de Dios, información nada más, y leer y estudiar y todo eso, y eso está bien, pero conocer a Dios implica caminar con Él, ¿no? Implica que nosotros realmente seamos un reflejo de lo que Él es, ¿no? Que Él pueda usarnos a nosotros como vasos para llevar el olor de su perfume, ¿no? Que nosotros seamos
diamante. ¿Se acuerdan de la diferencia entre el diamante y el carbón? ¿Se acuerdan de eso? La luz, ¿Qué pasa con la luz, Marquitos? el carbón, el diamante la refleja y el carbón la absorbe. Correcto. Entonces tenemos que reflejar, ¿no? O sea, no quedarnos ahí chupando, no. Tenemos que, por eso es que lo que dice, por gracia recibo, ¿qué pasa? Por gracia hay que darlo también. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional, aportar algo nuevo o no tan nuevo, lo que quieran aportar. Pastor Ever, es que cuando usted hablaba del versículo de Gálatas, que el Señor primero nos conoce, entonces aquí, por decir algo, somos diferentes cada uno de los que estamos aquí. Hay uno que absorbe más la palabra, hay otro que la lee, hay otro que la está viviendo. Y así, o sea, nosotros tenemos nuestras fortalezas, pero también tenemos nuestras debilidades como seres humanos, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos conoce, claro, Él conoce nuestro ser interior, todo nos conoce. Pero también a veces decimos, no, es que el Señor conoce mi corazón. Entonces, qué delicado es eso, saber la diferencia de que Él sí nos conoce, hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, hay unos más fuertes, hay otros más débiles. Entonces, pero eso cuando dice uno, no, Él conoce mi corazón y todo, sin saber que realmente el Señor conoce todo. Entonces, esas frases a veces nosotros las decimos así, como a la ligera, ¿no? Sí, es correcto. A veces pasa eso, ¿no? Que uno dice, es que Dios conoce mi corazón, pero eso debería o sea, la gente debería ser consciente de que cuando uno dice Dios, es que la gente, no, la mayoría, no toda la gente, cuando dice es que Dios conoce mi corazón, es como uno justificándose cuando uno ha hecho algo que uno sabe que a lo mejor no está del todo bien, pero uno dice, no lo dice con dolo, no lo dice de mala intención porque Dios conoce mi corazón. Pero es que el que Dios conozca el corazón de uno es tan delicado, o sea, que uno pueda presentarse. ¿Se acuerdan como el rey aquel que ordena tu casa porque morirás, que se fue y dijo, Señor, aquí estoy yo, tú conoces mi corazón, tú sabes, y el Señor dijo, sí, efectivamente yo conozco tu corazón, entonces te voy a dar 15 años más. Pero imaginen que uno diga, Señor, tú conoces mi corazón, dice, sí, porque conozco tu corazón, sé quién eres, ¿no? Y que el corazón no sea lo que uno esperaría o que uno se presente como falto de peso, tremendo, ¿ah? Pero sí, Pastor, sí. que ahorita le está diciendo yo a mi esposa que más todavía si uno dice, Dios conoce mi mente, lo que tengo en mi mente, todavía más directo, ¿verdad? Entonces, qué responsabilidad más grande para uno como cristiano decir eso, ¿verdad? Porque Dios sabe todo lo que pensamos, lo bueno, lo malo, lo que vemos, lo que sentimos. Entonces uno dice, sí, a la hora de decir Dios conoce mi corazón, estamos diciendo Dios conoce todo lo que está en mi mente, todo lo que estoy pensando, ¿verdad? Entonces, sí, a veces la gente lo dice como un estribillo, ¿verdad? Pero sí es muy delicado, ¿verdad? Sí, correcto, así es. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por, bueno, esa información que siempre hemos tenido ahí de la importancia de conocer. Recuerden que nosotros tenemos principios en la iglesia y ese es uno de los principios que más repetimos. Uno no ama lo que no conoce. Pero eso lo tenemos claro a veces. Uno no ama lo que no conoce, yo no podría amar a Dios si no lo conozco. Lo importante es que nosotros sepamos si conocemos o no conocemos a Dios, porque puede ser que conozcamos de Dios, pero nos falta mucho todavía como para decir que conocemos a Dios, ¿no? Que es importante. Eso es lo mismo cuando uno cree, ¿no? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Así es que, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle entonces, bueno, Fernando, tú que estás ahí, te hagas una oración. Sí, Antes sí. de pasarla a Fernando, y también lo de la prédica que usted dio un domingos atrás que decía de entender, ¿verdad? Porque uno puede
llegar a conocer mucha palabra y todo, pero si no la entendemos, si no la vivimos, si no tenemos esa convicción, al final de nada nos va a valer. Sí, si no nos sacamos las dudas y nada más la escuchamos, no la entendemos, no la vamos a poder vivir. Así es. Bueno. Padre Santo, gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das en este discipulado, Señor, con el pastor Ever, con todos los hermanos que están aquí reunidos, Señor. Todos estos martes, Señor, donde hemos ido creciendo poco a poco, Señor, y hemos ido conociéndote, Señor. Sabemos que todavía falta mucho, nos falta mucho, Señor, mucho camino por recorrer, pero eso también, Señor, nos da esa alegría de saber que estás ahí presente en la palabra, Señor, y entre más busquemos, te conozcamos, Señor, más te vamos a poder amar, te vamos a poder servir, Señor. Te damos gracias, Señor, por las familias de cada uno de los que está aquí hoy representados, Señor, que sabemos, Señor, que entre más te conozcamos, entre más te podamos servir y amar, Señor, nuestras familias se van a ver beneficiadas, Señor, todos los que nos rodean, Señor. Caso contrario, si no te buscamos, si no te conocemos, Señor, tarde o temprano vamos a apartarnos, Señor, y va a morir esa relación que tenemos contigo, Señor. Por eso es súper importante esta prédica, este mensaje, Señor, que hemos recibido hoy, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, y te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza y esa energía toda esta semana para seguir adelante, Señor, a través de tu palabra y el conocimiento de ti, Señor. Te amamos, papito lindo. Amén, amén y amén. Amén.